Bueno, Dios les bendiga. Bueno, lo que ha hecho el Señor esta semana con mi vida, pues daba gracias a Dios porque en una de las casas en las que voy hay una cesta de basura donde suelo meter la mano con toda confianza porque son empaques de chuches, cositas que no te vas a ensuciar las manos, sino es solo de sacar para reutilizar la bolsa. Y pues todos estos días venía metiendo la mano con confianza cuando me dice el dueño de la casa: Marley, te tengo una noticia. Yo fui a meter la mano y me han salido 2 tarántulas, 2 arañotas bien grandotas. Y bueno, doy gracias a Dios que me guardó de que uno de esos bichos, de esos animales, me hubiesen dado un piquete y haberme pasado un mal rato. Entonces hasta de esos pequeños detalles Dios nos cuida. Bueno, hoy el Señor me ha inquietado hablarles sobre Amalek. En algún momento les hablé sobre los madianitas. Hoy el Señor quiere que hablemos, y por eso le he puesto por título a este mensaje: Obedece a Dios y destruye a Amalek. Y vamos a ver por qué debemos obedecer a Dios y por qué Dios manda o da una instrucción específica de destruir a Amalek. Bueno, y quiero que vayamos a Éxodo 17, del 8 al 14. Dice: guerra contra los amalecitas. Aconteció que los amalecitas atacaron a los israelitas en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: elige unos cuantos hombres y sal a luchar contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte, empuñando la vara prodigiosa. Josué obedeció a Moisés y salió a combatir a los amalecitas. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Moisés se fue solo. ¿A quiénes llevó? Aarón y Hur. Y dice: y cuando Moisés tenía los brazos, ¿cómo tenía Moisés los brazos? Levantados. Los israelitas, ¿qué hacían? Dominaban la batalla. Pero cuando el pobre Moisés se cansaba, ¿qué le pasaba a los israelitas? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer Hur y Aarón? El 12, y como Moisés se le cansaba en los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Moisés se sentó en ella mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, a cada lado, uno a cada lado. De esta manera los brazos de Moisés permanecieron levantados hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada. El Señor dijo a Moisés: narra en un libro de memoria lo que ha sucedido hoy, y dile a Josué que yo borraré el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Moisés levantó un altar al que llamó El Señor es mi bandera, diciendo: puesto que Amalek se levantó contra la bandera del Señor, también el Señor estará en guerra contra él de generación en generación. El Señor estará en guerra contra él de generación en generación. Entonces vemos que es un espíritu que va a estar de generación en generación. Pero ¿quiénes eran los amalecitas? Bueno, los amalecitas eran descendientes de Amalek. ¿Quién era Amalek? Era nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob. Este se puede decir que era un pueblo nómada o seminómada, que deambulaba por el desierto de Sinaí y el sur de Canaán. Era una nación que era hábil, organizada y preparados en la guerra. Y fue el primer pueblo en enfrentarse a Israel. Estaban recién salidos el pueblo de Israel de Egipto. Estaban en esa transformación de pasar de esclavos a tener una identidad. Un pueblo con identidad. ¿En quién? En Dios. ¿Que habían salido con qué? Con un propósito.
que no estaban acostumbrados a que alguien estuviese ahí pastoreándoles como lo estaba haciendo Moisés. Pero antes de que ocurra el ataque de los amalecitas, si nos vamos a unos versículos anteriores, vemos que el pueblo estaba en una situación. Primero estaban ¿en dónde? En el desierto ¿de qué? De Refidim. ¿Qué significa o qué tipifica el desierto? En el mundo espiritual. Prueba, escasez, ¿cierto? Tristeza. Muchas cosas, amén. Aquí el pueblo estaba renegando por falta de agua. Tenían mucha sed. Danos agua para beber. Y el pobre Moisés estaba bien encartado con el pueblo. Le decían, ¿por qué se enfrentáis a mí y ponéis a prueba al Señor? Pero dice, el pueblo, estoy en el versículo 3 del 17, sediento siguió murmurando contra Moisés. Para esto nos ha sacado de Egipto, para que muramos de sed, junto con nuestros hijos y nuestro ganado. Y el pobre Moisés, que estaba bien encartado con la situación que estaba viviendo, Dios, ¿qué puedo hacer con esta gente? Están a punto de apedrearme. Hoy no está mi amado pastor aquí, pero sí está mi amada pastora. Está Aida. ¿Cuántas veces no se habrá sentido Antonio y Aida que el pueblo están a punto de apedrearle? Se han sentido, Señor, ayúdame, porque siento que el pueblo está a punto de que me apedrea. Y dice, ponte al frente del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel. Empuña la vara con la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. No le digo acomódate, sino le digo ponte en marcha y pon a los ancianos junto contigo. Es decir, ponte ¿qué? En acción. ¿Y muestra qué? La vara. ¿Qué tipifica la vara? Sinónimo de autoridad. Sinónimo de autoridad. Y muchas veces como pueblo de Dios, tenemos en poco la autoridad de la persona que Dios ha delegado aquí en este lugar. Amén. Y dice que así lo hizo Moisés y salió agua de la peña y bebieron. Y dice, y llamó ese lugar Masá, es decir, Masá, es decir, prueba, y Meribá, es decir, querella. Es decir, sé que he pasado por esta prueba y puso ese nombre ahí para recordarlo y tenerlo presente. Y dice, porque pusieron a prueba al Señor y se querellaron contra él diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? Cuando el pueblo está falto de agua, va a entrar en querella hasta con el mismo Dios. ¿Qué tipifica el agua en la Biblia? La fe. La vida, su palabra, la presencia, la comunión del Espíritu Santo conmigo. Y si no lo tengo, me va a hacer en que yo entre en pleito hasta con el mismo Dios, ya no solo con los líderes, sino que entonces ya no voy a arremeter con el mismo Dios, voy a culpar a Dios de mi situación. Entonces, ¿cuándo vino el ataque? Cuando el pueblo comenzó ¿a qué? A murmurar. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, y siempre lo digo, no hay nada más nefasto y más destructivo para una iglesia cuando empieza ¿qué? A murmurar, con la queja, con el cotilleo, aquí va, aquí viene, porque eso la destruye. Y eso hace que se despierte, que venga este espíritu. Otra cosa, antes de que Dios le diera agua de la peña, Dios les abre el mar rojo,
Dios le da el maná, le da codornices. Cuando tienen sed, cuando tuvieron sed la primera vez, las aguas estaban amargas y Dios se las endulza y permite que beban. Dios le dijo, voy a estar con ustedes en todo tiempo. Y les dijo cuál era su propósito, conquistar y llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, el pueblo ante la primera dificultad, ante el primer obstáculo, comenzó a quejarse olvidándose del propósito de Dios con ellos. Olvidándose del propósito que Dios tiene con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿te estás olvidando del propósito que Dios tiene contigo aquí en esta iglesia? ¿O porque hay pocos estás pensando en congregarte en otra? Dios te trajo aquí con un propósito. No es en otra iglesia que te quiere. Es aquí. Aquí es donde Dios te quiere usar. ¿Te vas a dejar usar por Dios de aquí? ¿Te vas a dejar pastorear, guiar por la persona y la autoridad delegada en este lugar y por Dios? Y por último, cuando el pueblo olvidó quién era la cabeza o la autoridad delegada, ataca a la cabeza, al gobierno, a la autoridad. Entonces, este espíritu de Amalek siempre va a ir a atacar ¿qué? La cabeza, la autoridad. Por eso el Señor le dice, muestra tu vara. Cuando viene la guerra, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Moisés? Le da una orden a Josué. Ve tú, escoge unos hombres, ve y combate. Ves y haz lo que tú tienes que hacer. Pero yo voy a ir ¿a dónde? A lo alto. ¿A dónde? A lo alto. En lo alto él tenía la visibilidad de ver lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando él bajaba los brazos, podía ver cómo su pueblo iba perdiendo la batalla. Pero mientras lo mantenía alzado, veía cómo su pueblo, Dios le iba dando la victoria. Amén. Y más adelante, esto es muy delicado, cuando el pueblo se rebela contra la autoridad delegada. En el libro de Números, en Números 14, lo pueden leer con calma, el pueblo de Israel vuelve y se rebela contra Dios y contra Moisés. Y dice, ahora vamos a ir a Canaán. Pero lo quisieron hacer en sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Quisieron entrar por el lado del sur y los cogieron los amalecitas y los hicieron polvo. Porque es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Los hicieron polvo. Amén. Ahora, ¿cuándo más atacan los amalecitas? Los amalecitas vieron unos adversarios que estaban exhaustos. Unos adversarios que venían, ¿qué? Cansados. Unos adversarios que venían sedientos. Y vieron una oportunidad, ¿para qué? Para seguir afirmando su dominio sobre ese territorio. Si nos vamos a Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice la manera ruin que utilizaron los amalecitas y cómo atacaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en lo que vemos en Éxodo 17, del 8 al 19. Y dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas cuando ibais de camino después de haber salido de Egipto. Te asaltaron en el camino, aprovechando que estabas cansado y exhausto, extenuado, y sin el menor respeto a Dios atacaron por la espalda a los rezagados. En la Biblia Reina Valera dice, y te desbarataron la retaguardia. Es decir, que es un espíritu que opera a traición. Llega de improviso, no te lo esperas. Por eso, cuando el Señor tu Dios te libre de todos los enemigos que te rodean en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad para que la poseas, borrarás el recuerdo de los amalecitas de debajo del cielo, no lo olvides. Aquí vemos una orden de Dios muy clara.
lanzó una maldición sobre los amalecitas y la vemos en Éxodo y la vemos aquí en Deuteronomio. ¿Cuál fue la orden que le dio al pueblo de Israel? Eliminarlo de la faz de la tierra. Y en datos históricos se pueden ver hechos registrados de otros pueblos, pero llega un momento en que los amalecitas desaparecen, no se vuelven a mencionar más. Pero vamos a ver si el pueblo de Israel cumplió a cabalidad esta orden o no. Entonces vemos que es un espíritu que va a atacar ¿qué? A traición. Que se va a levantar ¿cómo? De improviso. Cuando no lo esperamos, va a ser un ataque sorpresa. ¿A qué va a llegar? A obstaculizar, a frenar, a destruir y muchas veces matar el avance del reino de Dios y lo que lo conforman. Llegar a ese propósito, a ese Canaán. Amén. A secuestrar, a tener como rehenes, porque vamos a ver que en otra parte no mataron, pero entonces retuvieron. Pero vamos a ver a quiénes retuvieron. Entonces, es un espíritu destructor que te va a impedir el avance hacia la conquista de tus sueños y los propósitos que Dios te dio. ¿Vas a dejar que te derrote? Aquí el Señor dice, no los venza. Dice, destrúyelo. La Reina Valera dice, destrúyelos. Cuando yo te daré paz y descanso, es decir, cuando tú repongas fuerzas, cuando tú te recuperes, porque en toda batalla llega un momento en el que tú te tienes que recuperar, ¿qué? De las heridas, de los golpes, de los magullazos que te dan, ¿cierto? Pero después de ese tiempo de recuperación, donde ya recobraste fuerzas, que ya no estás en un estado vulnerable, el Señor te dice, no le venzas, le destruyas. Y muchas veces estamos confiados porque hemos vencido, pero no hemos destruido. Y entonces va a atacar con ferocidad, no te va a tener piedad. ¿Por qué? Porque es un espíritu que está vigilando a aquellos que se van quedando atrás rezagados, aquellos que están perdiendo la pasión por Dios, aquellos que van dejando una vida de oración, aquellos que van dejando ese primer amor, aquellos que van dejando esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Aquellos que están dejando de beber de esa agua que produce vida, su palabra. Amén. Y es triste. Es triste. Si vamos a 1 Samuel 30, vemos claramente otra vez los amalecitas haciendo guerra contra la autoridad, en este caso contra David. David estaba en Galaad batallando con sus 600 hombres, con los valientes de David. Y el pobre está luchando. Y el Señor me traía a memoria lo que el Señor le revelaba a mi pastor, que nosotros estamos ahí como en la primera línea de batalla, ¿cierto? Los que llamamos los golpes, los magullazos, las heridas, pero ahí estamos, firmes. También Carlos predicaba sobre estar apercibidos, firmes. Amén. Pero ¿cuándo aprovecha para atacar estos amalecitas en Ciclag? Cuando los hombres no están, qué ruin, qué rastreros. ¿Quiénes estaban ahí? Los ancianos, las mujeres, los niños, los más vulnerables. Entonces es un espíritu que siempre va a atacar en momentos de debilidad, de flaqueo, en el que estás tú pasándolo mal. Y no solo se llevan, aquí no matan, pero se los llevan. Y hemos llorado pérdidas aquí en la iglesia. Y unas que nos han dolido muchísimo. A mí en lo personal, hay algunas que me han dolido. Pero el Señor me decía, hay que obtener la victoria y volver a rescatar a esos
que Amalek se ha llevado. Amén. Y no solo se llevaron a las mujeres y a los niños, sino también sus pertenencias. Y no conforme con eso, incendian la ciudad. Incendian la ciudad. Ahora imagínense esta escena. A David y sus hombres que vienen de una guerra, de estar combatiendo. ¿Cómo vienen? Cansados, extenuados. ¿A que sí? Y entran a la ciudad y la ven como incendiada. No ven sus mujeres, sus niños, sus pertenencias. ¿Cuántas veces te has sentido así que sientes que el enemigo te está quitando la paz con un problema grande? O que te está arrebatando tu familia, tus finanzas, tu salud, la paz en el hogar. Que tú dices, Dios mío, ¿qué pasa? Pues el pobre David y sus guerreros, sus soldados, así estaban. Amén. Le quitaron todo. Entonces este espíritu es como que trae rebeldía a toda autoridad. Puede atacar con ideas, argumentos, comentarios. Es decir, acá a Moisés lo estaban atacando por la falta de agua. Es decir, que muchas veces, por el hecho de que no escuches lo que tú quieres que aquí se te diga en el altar, juzgas a tu líder. Y no es lo que tú quieras escuchar, es lo que Dios ponga que hay que decirte. Si te incomoda, pues gloria a Dios que te incomode. Porque eso quiere decir que Dios tiene que trabajar contigo. Pero que no venga el enemigo a atacarte con ideas, argumentos y comentarios en contra del gobierno, de la autoridad que Dios ha puesto aquí en este lugar. No lo tomes como personal. Que es que Carlos me quiere echar el agua sucia, o Juliano, o sacarme los trapitos al aire. No, no estamos para eso. Es un espíritu que hace llorar. Y yo creo que aquí a muchos nos ha hecho llorar y mucho en estos días, ¿cierto? Porque si leemos en el 4 dice, se pusieron a gritar y a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Yo me he sentido así, que he tenido que derramar mi alma ante el Señor y decirle, Señor, necesito de tus fuerzas. Tu iglesia necesita de ti. Me sentí tan identificada con los guerreros y con David, pero también me alegraba de ver que David no se quedó sentado en las cenizas llorando, sino que alabó al Señor, cosa que nos falta a veces, nos falta. Otra manera en la que este espíritu opera, cuando en Mateo escuchamos en los evangelios que dice que cuando la casa está limpia, el espíritu se va y ¿qué hace? Dice, volveré a la casa y no solo entra él, sino que busca ¿a cuántos más? A 7 más. A 7 más. En Jueces, estos amalecitas se unen con otros pueblos para atacar y destruir al pueblo de Israel. Y lo podemos ver en Números, en el libro de Números. Estos amalecitas se alían con los cananeos para hacer daños a los israelitas. Y en Jueces se unen con los moabitas y los madianitas. Y Dios tuvo que levantar a un Gedeón para poderles derrotar y vencer. ¿Y quiénes eran los madianitas? Como lo explicaba en una vez que prediqué acá.
eran los que iban a devastar lo producido, el producto, robaban sus ganados para empobrecerles, para traer miseria, para traer hambre. Entonces, imagínense estos madianitas con estos amalecitas juntos. Qué combinación, ¿cierto? Ahora llevémoslo al mundo espiritual. Cuando atacan a una iglesia, los estragos que pueden hacer al pueblo de Dios, aprovechando cuando está en estado de vulnerabilidad, de debilidad. Los unos no tienen piedad, los otros tampoco. Y esto mismo pasa en el mundo espiritual, porque su único fin es destruirte. Por eso Dios da la orden específica, lo dice, te lo mando. Es lo único que pido, pone en otra versión, destruye al Amalek. Destruye a Amalek, no solo lo venzas. Ahora, entonces, ¿cómo podré destruirlo? En eso, ¿qué estrategia utilizó Moisés? ¿Estar en dónde? En lo alto. En lo alto. ¿Buscando qué? La cercanía, la conexión, la protección ¿con quién? Con Dios. Porque Moisés sabía que en sus fuerzas no podía. ¿Qué hace Moisés también? Muestra ¿qué? Su autoridad. Diciendo, esta autoridad me ha sido delegada no, sino por el mismo ¿quién? Dios. ¿Y cómo llamó ese lugar? Jehová es mi bandera. Es decir, es el que me va a... ¿Dónde se exhibía la bandera? Donde había lugar de guerra. Entonces, Dios quien me va a dar la victoria. Entonces, tener esa certeza de que no es un espíritu fácil al que nos estamos enfrentando como iglesia, pero sí tenemos una certeza de que Dios nos da la victoria. Amén. Y no solo va a Él, porque si va, se va a cansar, se va a extenuar. Si el pastor, los líderes quieren ir a solas sin la ayuda de otros que estén ahí, van a perder. ¿Por qué? Porque necesita ver que un equipo, necesita ¿qué? Apoyo, necesita ver ¿qué? Unidad. Amén. Entonces, Aarón y Hur sostenían ¿qué? Sus brazos. ¿Estamos ayudando a sostener los brazos de nuestros líderes? ¿O estamos murmurando y señalando? ¿O tirándole pedradas? ¿Qué estás haciendo? Lo que vence a la congregación, vencemos al espíritu de Amalek estando en unidad. No yo cuchichando y hablando de mi hermanita, de mi hermano, porque eso debilita a la iglesia y la pone en un estado de vulnerabilidad. Amén. Dice, delegó ¿a quién? A Josué. Y le dice, escoge ¿qué? Un grupo de hombres. Es decir, ves y haz lo que tienes que hacer. ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer en esta iglesia? ¿Estás orando por esta iglesia? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? Es lo que me decía mi Señor. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si vemos en 1 Samuel 30, dice que David se fortaleció en él, en el versículo 6. David estaba muy preocupado porque la gente afligida por sus hijos hablaban de apedrarlo, pero reconfortado por el Señor su Dios. Reconfortado en Dios. ¿En quién se fortaleció David? En Dios. Así que vengo a decirle a esos cansados,
Estás diciendo, no tengo fuerzas, Señor. No tengo fuerzas para seguir. El Señor te está diciendo, yo te reconforto, yo te aliento, yo te fortalezco. Sea en el área en la que te sientas debilitado y el Señor te dice, yo soy tu fortaleza. Aunque veas tu ciudad incendiada, aunque veas tus pertenencias robadas, aunque veas a tus seres queridos secuestrados como rehén, yo te fortalezco. Y esto me llenaba tanto de fe, me fortalecía tanto y daba gracias al Dios al cual amo y al cual sirvo. Porque muchas veces nos van a preguntar, pero ¿tú de dónde sacas fortaleza en los momentos de vulnerabilidad? ¿No te han dicho así? ¿Tú cómo puedes ser tan fuerte ante esta situación? Porque mi fuerza no la busco en otras cosas, sino en el Señor. Amén. Y otra vez el Señor me traía a memoria, el pastor viene insistiendo, estamos en pruebas, estamos en luchas, pero el Señor quiere que nos vistamos de óleo de gozo. Vistámonos de óleo de gozo. Que el gozo sea nuestra fortaleza. Amén. Que lo llene todo. Yo me imagino un David de pronto entonando uno de los tantos salmos que él compuso para el Señor. Qué sé yo, no lo sé. Y dice que no solo se fortaleció en él, sino que entonces consulta a Dios en el 7. Pidió al sacerdote Abiatar, hijo de Ahinoam, traer el efod. Abiatar lo llevó el efod y David consultó al Señor. Le pregunta, ¿puedo perseguir a esta banda? ¿Los alcanzaré? Y el Señor le responde, persíguela, porque los alcanzarás y librarás a los prisioneros. Y así lo hizo. Entonces, ¿cuál es el secreto para vencer? Escuchar la voz de Dios, buscar su dirección, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Amén. Obedecer. Josué obedeció la orden que Moisés también le dio. Ves y haz lo que tienes que hacer. Ves y pelea. Ve, escoge a los valientes. Y David va con sus valientes. Pero en este caso, ¿cómo venían sus valientes? Exhaustos. Y de estos 600, solo 400 fueron a rescatar a las esposas y lo que habían. 200 se quedaron en un arroyito. Si 400 lo cruzaron, es decir, que esos 200 también lo podían haber pasado. Pero se quedaron ahí porque estaban ¿cómo? Cansados. Entonces vemos un David que también tiene paciencia, que también es consciente de que muchas veces el pueblo de Dios se va a sentir exhausto, cansado. ¿Y que necesita qué? Reposar, recobrar fuerzas. No les juzgó. Y no estamos aquí, hermano, créeme, no estamos aquí. Ninguno de los líderes estamos aquí para juzgar tu condición. Estamos aquí para orar, para ayudarte a que puedas vencer. Que Dios nos guarde y nos libre de estar con un dedo señalador contra ti, sino que podamos mirarte con ojos de amor, de misericordia. Porque si Dios me tiene paciencia a mí con esos, yo he aprendido de mi pastora Aida, si Dios me tiene paciencia a mí, también me enseña que yo la tengo que tener con los demás. Amén. Entonces, consultemos a Dios. Y David es un referente de victoria contra Amalek, porque Dios le permite recuperar todo lo que le robó.
Y lo más importante, cuando llega de la batalla, yo no sé si de pronto estarás en esta situación en la que tú estarás de pronto diciendo, ay no Señor, pero entonces yo estoy de todero aquí, en la alabanza, para recoger las ofrendas, para barrer, para predicar, para evangelizar, para con los niños, y los otros solo vienen a congregar solo los domingos. Entonces, Señor, ¿cómo es que estamos? Y el Señor te está diciendo, no, así no va la cosa. Así no va la cosa. Porque el Señor comprende el cansancio, los que estén rezagados, los que se quedan junto al arroyo. Y cuando vienen con el botín, los que venían con el botín, los 400 que fueron, dijeron, no, este botín es nuestro. Yo no lo voy a compartir con los 200 que se quedaron ahí holgazaneando mientras nosotros nos tocó ir a buscar a... Y mirándolo en la lógica humana, ¿tenían razón o no tenían razón? Tenían razón. Pero David dice, no. Y hasta aún los honra, porque no les dice, no, ustedes se quedaron porque estaban cansados, estaban débiles. Sino que les dice como para traer honra a sus mujeres, delante de sus mujeres, porque imagínense las pobres esposas que fueron 400 a buscar y ¿dónde está mi esposo? No, que se quedó descansando en el arroyo. Y David dice, ¿qué le dice David? No, es que ellos se quedaron a cuidar el equipaje. Los dignificó. Se quedaron a cuidar el equipaje. Y vamos a repartir el botín entre todos. Y dice la lista, termina el 30 dando la lista. Pero se puede destruir este espíritu haciendo esto, fortaleciéndonos en el Señor, alabándole y tomando acción, consultando a Dios y tomando acción y obedeciendo. Pero ay, mi hermano, si no haces lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Ay, mi hermano, si no lo haces. Porque vamos a tomar de ejemplo a Saúl. En 1 Samuel 15, Dios da la orden. Vemos que ya Dios da la orden en Deuteronomio que los exterminarás, ¿cierto? Y en Éxodo también, los exterminarás. Y entonces aquí es donde se pone la cosa buena, porque mucho pueblo de Dios está acostumbrado a vencer, mas no destruir. Está acostumbrado a vencer, mas no destruir, y en eso me incluyo yo. Nuestras debilidades, estamos a vencer nuestras debilidades cuando entramos en esos ciclos repetitivos, esos pequeños malos hábitos, esos pensamientos, esos vicios, esas cosas que son difíciles de destruir. ¿Cuál era el propósito de Saúl? Destruye a Amalek. Era su propósito, era su función. ¿Y qué hizo Saúl? No, yo dejé con vida a Gad, el rey. Y dice, perdonaron la vida a Gad y a las mejores ovejas, y las vacas, a las terneras y a los corderos, es decir, a todo lo valioso. Y no quisieron consagrarlo al exterminio, es decir, no lo quisieron destruir. En cambio, sí aniquilaron todas las cosas inútiles y sin valor. Las cosas inútiles y sin valor. Y a veces Dios, bendito sea mi Señor, nos va a costar destruir cosas porque nos benefician y nos duelen eliminarlas de nuestras vidas, cosas, personas, situaciones. Yo les vi valor y no lo quise eliminar. Pueden ser esos pequeños hábitos que nos acompañan desde hace tiempo y creyendo que los podemos dominar. No, yo tengo el control y resulta que no, que ese mal hábito te tiene dominado, me tiene dominado. Conductas equivocadas que persisten a lo largo de los años. De pronto puede ser ese problema familiar que tú dices, mira,
siento que he vencido, pero luego de un tiempo vuelve y otra vez, y viene aún inclusive mucho más recio, más grande. Amén. Son esas pequeñas cosas que van a anular nuestro crecimiento espiritual, que acortan esa comunión y dependencia con el Espíritu Santo. El Señor hoy nos está diciendo, o vences el problema, o el problema terminará destruyéndote a ti. Vence el problema, o el problema te terminará destruyendo a ti. En ese momento, Saúl pierde su trono. Por eso le dice en el Deuteronomio 25, cuando te des descanso de tus enemigos y te reponga y te recupere, no te acomodes. No te acomodes. No, Señor, espérate, mi macho, no soy una siestita. Cuando ya has recuperado fuerzas. No te confundas. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en la euforia, en el gozo, cuando llegó el profeta Samuel. No, lo vencí. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Qué es lo que yo escucho? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Dejó ahí en el anonimato a su enemigo a que recobrara, ¿qué? Fuerza. Y que luego atacara. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así? No, Señor, ya yo vencí. Ya yo vencí. Ya yo esta prueba la pasé. A mí me ha pasado mucho. Y resulta que un tiempito más adelante volví a meter la pata. Entonces estoy venciendo, mas no estoy derrotando. Y así nos puede pasar. Y concluyo con 1 Samuel 28, 18. Dios le revela cuál es el problema. No destruiste y no venciste a Amalek. Por eso te di la espalda. Entonces, cuando Dios te reveló cuál era tu problema, pero no lo destruiste y solo lo venciste. Muchas veces Dios te va a revelar cuál es tu condición y qué es lo que tú tienes que destruir, con lo que tú tienes que batallar. Pero lo vences, no lo destruyes. Cuando Dios quiere que elimines algo y no lo eliminaste. Y el problema es que muchas veces que lo que Dios te manda a destruir te puede luego destruir. Y si tú no lo destruyes cuando tú estás con tus fuerzas, te va a venir cuando estés, ¿qué? ¿Cómo decíamos que atacaba este espíritu? A traición. A traición. Y cuando estás, ¿cómo? Cansado, exhausto, vulnerable. Y termino en el primero, en 2 de Samuel 1. ¿Cómo murió Saúl? A mano de una malecita. A mano de una malecita. David preguntó al muchacho que informaba, ¿cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Versículo 5. El muchacho le contestó, yo me encontraba casualmente en el monte de Gilboa, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza, porque sabemos que Saúl se echó sobre su lanza, y acosado por los carros y los jinetes, entonces se volvió y al verme me llamó, y yo me puse a sus órdenes. Luego me preguntó quién era yo, y le respondí que era un amalecita. Después me dijo, por favor, acércate y remátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Así que me acerqué y lo rematé, pues comprendí que no sobreviviría a su caída. ¿Cuántas veces el enemigo no te está diciendo, tú de estas no te levantas, yo te voy a destruir? Y le confesé algo a mi esposa, cierto amor, una voz audible escuché y me llena de temor al principio, pero luego el Señor, estudiando su palabra, me decía, fortalécete en mí. Digo, Señor, gracias porque ya me has dado la estrategia de cómo vencer. Entonces puedes escuchar esa voz que te diga, de esta no te levantas, no vas a sobrevivir. No te desgastes, no vas a obtener la victoria. De este mal hábito, de este ciclo repetitivo no vas a salir. De este problema financiero no vas a ver escapatoria. De este problema de salud, de lo que sea por lo que estés batallando. ¿Y va a querer qué?
rematarte. Y entonces el problema, que allá atrás Saúl desobedeció a Dios, lo alcanzó y lo destruyó. Que no nos pase eso a nosotros, mis amados hermanos, sino que si Dios te está mostrando hoy cuál es el problema, cuál es la situación, es para que la identifiques y no solo la venzas, sino que la destruyas. Porque es un espíritu vengativo. Va a venir con más fuerza. Y su único objetivo es destruirte. Es destruirte. Y siento que me haya pasado del tiempo. Entonces, que no seas desechado por Dios. No esperemos a que Dios nos dé la espalda como se la dio a Saúl. Amén. Y por último, quiero terminar con el esquema de la manada de los lobos. No sé por qué estudiaba y traía a mi Dios a memoria algún documental que había visto sobre el esquema de cómo andan los lobos. Los lobos no dejan a los débiles atrás. Los ancianos, los enfermos, los débiles van delante. Son los que marcan el ritmo de la manada. Luego de los que están débiles, viene un grupo de los más fuertes. Luego de ese grupo fuerte, están las madres, los cachorros y los jóvenes. Luego de ese grupo, hay otro grupo de los más fuertes. Y por último está el líder, el alfa. Y ese también está a la vista viendo todo lo que sucede con su manada. Que si viene un ataque sorpresa por detrás, está el líder y están el segundo grupo de ¿qué? De los fuertes. Para ayudar a defender ¿a quién? Al líder. Pero si hay un ataque que empieza por la mitad, los fuertes pueden defender ¿a quiénes? A las madres, a los cachorros y a los jóvenes. Porque recuerden que ¿dónde están los? Entre ellos. Aquí están los más fuertes y aquí madres, cachorros y jóvenes. Pero si viene el ataque por delante, el grupo de aquí va a apoyar ¿a quiénes? A los débiles. No se van a quedar rezagados y posiblemente se salven vidas. Aprendamos de los lobos y tengamos ese esquema de batalla de cuidarnos los unos a los otros, de velar y de cuidar por los débiles. No sé en qué grupo estás en estos momentos. Si eres de los débiles, si eres de los más fuertes, que te toca estar velando por los débiles y los vulnerables. Si te toca estar velando por tu líder y los vulnerables. Si eres de los vulnerables. O estás al final cuidando a toda tu manada. Pero que estés haciendo lo que Dios te está mandando que hagas. Y les funciona este mecanismo de trabajar como en equipo, en unidad. Y recuerda, lo que no destruyes, si no lo vences, si no lo destruyes, te puede destruir. Amén. Pues hasta aquí.